En el DF nos importa encontrar las señales de economía, tendencias y negocios, con la misión de ampliar tu mirada hacia las innovaciones que serán el titular del mañana, porque si hay una mujer en portada es una señal que importa. Estamos en una sociedad que avanza hacia la equidad de género. Por eso, este año seguimos visibilizando a todas las mujeres líderes a través de la primera guía de fuentes Mujeres en Acción. Diario Financiero. Las señales importan. Desde hace algún tiempo, en Grupo DF, conformado por Diario Financiero, DF+, y DF Sud, decidimos hacer un trabajo consciente por dar mayores espacios para la diversidad y equidad de género. Decidimos incluir siempre a una mujer en la portada, tener siempre a mujeres en nuestros paneles de conversación y crear la comunidad Somos Financieras, que tiene un newsletter semanal, un comité editorial y organiza encuentros. Pero ese esfuerzo que ha permeado a todas las áreas de nuestra organización ya no es suficiente. Según datos del proyecto de monitoreo global de medios más reciente, las mujeres están drásticamente subrepresentadas, con apenas un 25% de participación como sujetos y fuentes de las informaciones publicadas. Por eso, decidimos que en 2023 nuestros medios adquieran un compromiso formal con la visibilización de las mujeres que están destacando en distintas áreas, a través de la iniciativa DF Mujeres en Acción. Eso, junto a un periodismo de excelencia, son nuestro aporte al país y a una sociedad con más libertad, justicia y democracia. Hola, ¿cómo están? En honor al tiempo, porque sé que todos tenemos una agenda ocupada, vamos a empezar. Les doy la bienvenida por estar acá con nosotros en las oficinas del ESE, que siempre nos acoge también, a nombre de Diario Financiero, del ESE, Business School y de Vinculación. Les doy la bienvenida hoy día. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Isabel Ramos, soy la editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero y además lidero la comunidad Somos Financieras. El Club Somos Financieras es parte de esta comunidad. Muchos de ustedes ya lo saben, tenemos 3 patas, una es el club, otra es el comité editorial y la otra es un newsletter que mandamos todos los viernes para que se suscriban los que no están suscritos todavía. Y además tenemos un subproducto que es la guía de fuentes Mujeres en Acción, en donde están muchas de ustedes y las que no están pueden estarlo muy pronto. El 23 de junio vamos a hacer la primera actualización. Hemos tenido mucho éxito, muchas ganas de participar en esta guía, en donde estamos dando voz a las mujeres expertas en su área. En el fondo eso es, no queremos hablar de mujeres, sino que queremos hablar de temas. Y sabemos que en cada tema hay mujeres expertas que muchas veces no han tenido la oportunidad de ser voceras. Este ciclo que estamos viviendo este año se llama Nuevas Conversaciones en torno a la equidad de género. Y la bajada que vamos a tener hoy día es La mujer y economía, sostenibilidad en pos del desarrollo. Para empezar la conversación les voy a dejar con ustedes a José Tomás Santamaría, el director de Diario Financiero, y a un grupo súper destacado de panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Y tal como nos contaba la Isa, ahora a mí me toca la labor de moderar esta conversación con estos 3 expertos y expertas en torno a este tema y desmenuzar el tema que nos hemos planteado, mujeres y economía, sostenibilidad en pos del desarrollo. Y para eso me encuentro con 3 grandes invitados. Me refiero a Mónica Dube, gerenta general de la HSBC Bank, a Santiago Trufa, director de investigación del ESE Business School, y a Michelle Lavé, de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián y economista jefe de Dominus Capital. La idea es comenzar esta conversación, que la idea es que sea una conversación y que podamos interrumpirnos y conversando sobre el tema, con 4 minutos en donde ustedes me cuenten una pregunta, una respuesta general para dar una base a la conversación y que después empecemos ya a profundizar en distintas temáticas y al final dar tiempo para preguntas del público, ¿ya? Y por eso es importante hacer respuestas cortas, que seamos sintéticos y directos al grano, y que si queremos ir interrumpiéndonos o ir aportando para ir enriqueciendo la conversación. La primera pregunta es de carácter general y tiene que ver con
¿cuál ven ustedes que es efectivamente el impacto que tiene en la productividad la mayor participación de mujeres en la economía, en el mundo laboral? Mónica, me gustaría partir contigo. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias al Diario Financiero y Somos Financieras. La mujer tiene un impacto masivo y no solo en el mundo laboral. Si pensamos en las mujeres, el mundo existe porque hay mujeres. Obviamente hombres también, pero es una parte natural, o sea, somos parte innata de la economía y muchas veces eso no se entiende y no se le traspasa a la mujer. Y la mujer nace haciendo multitasking. La mujer desde muy temprana edad se le dan tareas específicas en la casa, en el cuidado de los hermanos, en el tema del cuidado de la familia, que ve a ver a tu abuelita, que llama aquí, que ayuda en el almuerzo familiar, incluso en temas que uno ya podría hacer, son temas de liderazgo, que es tener un rol ayudándole a la mamá a llevar la casa y todo lo que tiene que ver con eso. Y no se entiende como un rol de liderazgo. Quiere decir, la mujer tiene un liderazgo natural que le cuesta después traspasar al mundo laboral. ¿Dónde veo un tema y quiero plantearlo? La mujer en el multitasking y a través de su vida trata de ejecutar las cosas muy rápido, terminarlas e ir al próximo. Se da poco espacio para hacer un análisis o para ir a algo más analítico, algo más que diríamos de transformación, que obviamente es lo que se requiere para hacer carrera. Ese tema de ser vista como más estratégica. Y eso es algo que trato de transmitir cuando hago estos cursos, de decir, piensa que en el mundo laboral es distinto. Si ejecutas muy bien, eres fantástica colaboradora. Para ser líder hay que ser estratégico. Y eso es algo que siempre planteo y quiero dejar aquí como pensamiento. Muchas gracias, Mónica. Vamos a tener que profundizar en ese punto súper interesante. Santiago. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Aquí un hombre hablando de cosas de mujeres, pero dos cosas. Hoy día pensaba cómo hacer esto, cómo me afecta a mí. Y me acuerdo de mi abuela. Mi abuela estudió Derecho en la Chile, no ejerció nunca. Nunca pudo ser abogada. ¿Y por qué te hago ese punto? Déjame ir a los datos, porque la pregunta es básicamente cómo la inclusión de las mujeres afecta al desarrollo económico. Te voy a citar datos de un paper de Estados Unidos. Este es una econométrica, un súper buen journal, etcétera, etcétera. En 1960, el 92% de los médicos cirujanos, eran hombres blancos, ¿ya? Hacia 2010, ese número es el 62%. ¿Qué significa eso? Todavía hay brecha, falta mucho que las mujeres de alguna manera u otra puedan ser parte de ese como capital humano avanzado y tengan distintas labores, las labores que pensamos debiesen tener dentro de la sociedad. Pero así todo, ha habido avances, o sea, del 94 al 62% es que tenemos un montón de mujeres médicos que antes no eran médicos, mi abuela que es abogada, que hoy día sería abogada, ¿te fijas? ¿Qué significa eso en términos de desarrollo y crecimiento económico? La verdad es que la manera en cómo nosotros queremos mirar esta pregunta es bien particular porque tiene que ver con cómo nosotros ocupamos los talentos que existen dentro de la economía. Si es que pensamos que vivimos en una economía que de alguna manera u otra evolucionó, de ser una economía que generaba, primero sacábamos papas, ¿verdad?, agricultura, a la manufactura, a una economía que hoy en día dos tercios de lo que hacemos son servicios. ¿Qué es lo que son servicios? Servicios son básicamente abogados, médicos. Son soluciones que requieren básicamente del talento y las capacidades de las personas. Y por tanto la pregunta de cómo nosotros mejor desarrollamos servicios tiene que ver fundamentalmente con cómo nosotros ocupamos esos talentos de la gente dentro de la economía. La lógica del paper que les estoy mencionando es que si es que antes pensamos que la distribución de talento de los hombres y las mujeres son súper parecidos, y antes, ¿qué es lo que pasaba? Toda una distribución de talento, o un montón de como capital humano, no estaba siendo ocupado dentro de la economía, y ahora se ocupa más. La pregunta es, ¿el hecho de que ahora ocupamos más
ese talento en esta economía de los servicios, ¿qué es lo que implica desde el punto de vista de la productividad? Lo que estimamos es que en los últimos 50 años, en Estados Unidos, los últimos 50 años, cerca de un tercio, y esto es una locura, ¿sabes? Estamos hablando que es como cerca de un tercio del aumento en productividad de los Estados Unidos tiene que ver con la inclusión de la mujer en las distintas esferas, en el fondo, laborales. ¿Por qué? Básicamente porque antes esa mujer, que como mi abuela era abogada y no ejercía porque tenía que hacer labores bueno, otras labores, era básicamente un montón de capacidad, un montón de talento que podría haber estado en el fondo al servicio de distintas empresas o de distintas cosas. Entonces, todavía nos falta y podemos después hablar por qué nos falta, está bien o no, es justo o no es justo, pero de alguna manera u otra, esta conversación, y no es que se trate de eso, pero el punto que yo quería hacer era que el hecho de que la mujer se vaya incluyendo dentro de la estructura productiva de una forma mucho más íntegra, tiene efectos en productividad que han sido medidos y que son súper importantes. Muchas gracias, Santiago. A ver, yo creo que, Santiago, tú dijiste algo que es todo el verano. Y esto dijiste, no me acuerdo en qué año dijiste, pero ¿no, 1960? Sí. 1960. Sí. 90 y tanto % de los cirujanos eran hombres blancos. Sí. Entonces yo creo que aquí el tema de productividad tiene que ver con inclusión. Pero no solo inclusión de mujeres, inclusión en general, inclusión de los negros, inclusión de los asiáticos. Los asiáticos, bueno, no es tanto porque no se han juntado tanto en términos de que no han sufrido la discriminación que han sufrido los negros, que eran la mitad de la población y que obviamente no fueron incluidos y han sido incluidos lentamente dentro de la economía. Y tiene que ver directamente con una ecuación, y aquí me voy a lo matemático, ¿no es cierto?, que el PIB es la producción, ¿no es cierto?, y la producción se hace con capital, con trabajo, y la mezcla de esos dos genera una determinada tecnología que permite producir. Mientras haya más trabajo, venga de donde venga el trabajo, ¿no es cierto?, si hay más mujeres, si hay más hombres negros, si hay más hombres asiáticos, si hay más mujeres asiáticas, obviamente eso aumenta la cantidad de crecimiento y siempre es bueno. Y obviamente en la medida que existan las oportunidades para que cada uno haga aquello que quiere y en lo que es más eficiente, eso permite, ¿no es cierto?, aumentar la productividad. Por lo tanto, como que esa pregunta no es como casi un axioma, digamos, más mujeres, más hombres, más blancos, más negros, más chicos, más altos, más gordos, más flacos, todo permite aumentar la productividad. Gracias, Michelle. Mónica, en tu experiencia como ejecutiva, ¿cuáles son las medidas que más ayudan a promover justamente el desarrollo de las mujeres en el mundo laboral o la inclusión de más mujeres en el mundo laboral? Yo creo que hay varias. Una es obviamente primero la inclusión de que siquiera la empresa esté interesada en incluir a mujeres y no seguir con una receta que ha tenido, que son tal vez hombres blancos de una cierta, digamos, sea sociocultural o educación de un número específico de universidades. Así que inclusión muy importante. Lo segundo es, evidentemente, tomar a las mujeres y sí darles más instrumentos. La mujer cree menos en ella misma, se proyecta menos y eso hay que iniciarlo desde que entran a una empresa, de realmente darles las herramientas para que sueñen, para que se proyecten, o sea, hacer un acompañamiento desde muy temprano para que se vean como grandes líderes y empresarias. Y el tercer punto, que es tremendamente necesario, es la flexibilidad. Lo voy a decir de una vez, yo no estoy a favor del trabajo remoto, sí de la flexibilidad. Y hay un tema que es muy relevante. A diferencia del hombre, la digamos, carrera de la mujer o el desarrollo dentro de una empresa o en el mundo empresarial no va a ser lineal, va a tener mucho más volatilidad y es simplemente por el hecho que las mujeres tienen los niños. Eso te hace interrumpir una carrera y las empresas tienen que absorber esto, pero también hay que decir, hay que hacerlo de una forma que no te impacte en el desempeño de la empresa. Por ende, hay que empezar a ver carreras
que no son tradicionales, sino que dan espacios de sabáticos, dan espacios de dar un paso atrás, ir a un puesto tal vez menos visible, menos exigente, para después volver a retomar la senda de la carrera, y perdemos a muchas mujeres en esas instancias, porque no tenemos la capacidad de aplicar flexibilidad que es necesaria para toda mujer, sobre todo si tiene niños. Muchas gracias. Santiago, tú mencionabas el caso de Estados Unidos, 1/3 de la mayor productividad en los últimos 50 años es por la inclusión de mujeres, decías tú. ¿Qué medidas se tomaron en Estados Unidos? ¿Coincide con lo que proponía la Mónica, el tema de la flexibilidad? ¿Cuáles fueron esas medidas que produjeron ese aumento de 1/3? Yo creo que honestamente estos son como cambios culturales lentos que se van dando. No es como que es un policy que uno dice, saqué una ley. Son cambios que tienen desde el punto de vista de la política pública, tiene mucho que ver con, por ejemplo, servicios, el hecho de que tengamos en el fondo jardines infantiles, un montón de elementos que nos permitan de alguna manera u otra hacer que funcione en conjunto el poder trabajar y tener hijos. Pero yo creo que el cambio cultural más importante, y que todavía le falta mucho, y aquí voy a dar unos latigazos, tiene que ver efectivamente con la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de ser padres. O sea, si volvemos a los gráficos y vemos en el fondo qué es lo que pasa con la trayectoria salarial de un hombre una vez que tiene un hijo, no pasa nada. Y si miramos el mismo gráfico y vemos qué pasa con la trayectoria salarial de una mujer una vez que tiene un hijo, pasa eso, hay una escalera, hay una caída que no recupera nunca. ¿Ya? Y por lo tanto, si tú me preguntas qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que ponernos a cambiar pañales. Tenemos que de alguna manera u otra distribuir quizá con mayor flexibilidad las responsabilidades, porque hoy en día, y sigue siendo así, quizá lo es menos, pero sigue siendo así, gran parte en el fondo de la carga de los hijos, del tiempo, de la responsabilidad, etcétera, etcétera, al menos en el ámbito laboral, se lo llevan las mujeres y no los hombres, y yo creo que eso es un proceso de cambio cultural, de normas, que toma tiempo. No hay una medida en particular que se haya hecho en Estados Unidos, aquí no hay una varita mágica, digamos. No hay varitas mágicas, no. Pero actividades en el fondo, iniciativas como estas, de a poquito, ojalá esperamos, vayan moviendo la brújula hacia el otro lado. Yo quiero sumar algo a lo que dijo Santiago, y creo que políticas públicas es muy relevante. No debería haber ningún beneficio que aplique a mujeres y no a hombres, porque si lo vemos, tiene un costo asociado, y eso obviamente sí tiene un impacto en cuántas mujeres puedo tener o quiero tener, el reemplazo. Son temas todas muy relevantes. Por ejemplo, el tema de jardines infantiles. Sí. Hoy en día la ley todavía le da derecho a la mujer a un cargo, no a un hombre. Entonces, una empresa que va teniendo más de un cierto número de mujeres tiene que tener una sala cuna, porque no es hombres también con niños. Si eso lo nivelamos... Mónica, ese es un proyecto de ley, por ejemplo, que llevamos discutiendo por años. Michelle, sí, tú además es la única que además ha sido funcionaria de gobierno. Sí, así es. Ha sido funcionaria de gobierno en el último del presidente Piñera, y por lo tanto... Yo estoy de acuerdo con ambos, fíjate. Hoy ¿cuál es tu posición? Estoy muy de acuerdo con todo. Estáis me sorprende. Yo también, no se cree. Pero la verdad es que hay un tema de políticas públicas, y en ese sentido estas políticas públicas que buscan proteger a las mujeres terminan desprotegiéndolas. El hecho de que el jardín infantil sea para empresas con más de 20 mujeres significa que las empresas contratan 19 y no contratan más de 19, porque el costo de contratar la 20ª mujer significa pagarle el jardín infantil a las 19 anteriores. O sea, el costo de contratar esa 20ª mujer es carísimo para una empresa. Segundo, el jardín infantil se le paga a las mujeres, no se le paga a los hombres, y por lo tanto, cuando yo calculo el costo empresa de contratar a una mujer es más caro que el costo empresa de contratar a un hombre. Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, empezar primero a pensar las políticas desde el punto de vista no populista, de lo que se vende, sino de lo que funciona. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con el que exista estas medidas de que se pague el jardín infantil, pero tiene que ser por cada padre con hijos. Tú deberías pagar
un 50% del jardín infantil. Y si el padre trabaja y la madre no trabaja, bueno, se paga el 50%. O sea, no, con eso evitas que sea más caro contratar a una mujer que contratar a un hombre. Segundo, el jardín infantil, aquí hay un tema súper importante, se paga los primeros 2 años, entre los 2 y 4 años, no hay nada, ni siquiera los kinder empiezan a los 4 años, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en ese periodo es el gran periodo más complicado para las mujeres porque no tienen dónde dejar los niños. Se tiene que ser hasta los 4 años. 4 años ya pueden ir al colegio. Tiene que implementarse un sistema de after schools, tal como existe el jardín, ¿no es cierto? Bueno, las mujeres, es difícil, los jardines infantiles cuando empiezan los primeros días hasta las 12 del día. ¿Qué empresa asume el costo? ¿Por qué tiene que asumir la empresa el costo de que tú te tengas que retirar a las 12 porque tienes que ir a ver a los niños, digamos? Entonces, si de verdad queremos esto, si eso es una prioridad, bueno, hagámoslo en serio. Y hay distintas políticas públicas que se pueden avanzar. Y lo segundo es educación. No podemos pretender que de un día a otro haya la misma cantidad de mujeres en los puestos de poder, que haya la misma cantidad. O sea, hace 75 años no teníamos voto. Las mujeres no votaban. Hoy día tenemos a mujeres, hemos tenido 2 veces una mujer presidenta. Entonces, no vengan con que este es un proceso lento, este ha sido un proceso revolucionario. Y con justa razón los hombres están asustados, digamos, porque es revolucionario, ha sido un cambio gigantesco. Pero ciertamente aquí hay una responsabilidad de la educación desde el principio, lo que tú decías, los puestos de poder. ¿Por qué se producen los clubes de Toby? Yo creo que no hay inhibidores. No es que los hombres crean y contraten hombres para los directorios porque se encuentran más bacanes entre ellos. Es porque se conocen más. Porque cuando a mí me mandan a pensar en alguien, oye, piensa en alguien que podría ser director, se me ocurren mis más cercanos. Tengo nombres, se llaman top of mind, ¿no es cierto? ¿Y cómo se cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se lucha contra eso? Bueno, de partida, por ejemplo, el gran problema es que hasta hace muchos años lo más normal eran colegios no mixtos, colegios solo hombres, solo mujeres, y por lo tanto mi entorno eran solo hombres, ¿sí? Y en los entornos de mujeres solo mujeres. Entonces, no tienes esta mezcla. Cuando ya empiezas desde el principio, cuando tú empiezas a trabajar y ya hay misma cantidad de hombres y mujeres, bueno, entonces eso va generando tu top of mind, tanto de hombres como de mujeres. Por lo tanto, eso es un tema que es más lento. Obviamente, si yo les dije que hace poco, ¿no es cierto?, teníamos voto de las mujeres y tu abuelita no ejerció, digamos, y ojo, puede ser que no haya ejercido porque no quería, ¿cierto? Y eso hay que respetarlo. Y en eso tenemos que reconocer algo. Las mujeres no son iguales a los hombres, no son peores ni mejores, pero no son iguales. Y mi sensación particular es que por temas antropológicos siempre va a haber más hombres en puestos de mujer que mujeres, porque el hombre, desde las cavernas, ¿no es cierto?, era el alfa. Las mujeres nos juntábamos en grupo a cuidar a los hijos, porque para las mujeres la preservación de la especie depende de que las mujeres nos juntemos en grupos cuando hay que cuidar hijos. Y eso tiene que ver con que las mujeres estamos más dispuestas a dialogar, más dispuestas a transar. El hombre tiene que conseguir preservar la especie desde el punto de vista de la procreación. Para eso el hombre tiene que demostrarse mejor que todo el resto. Y toda su vida se hace en torno a eso. Ahí te pusiste más polémica. Me gustó mucho. Sí. Mónica, ¿tú estás de acuerdo con la Michelle respecto de esa proyección hacia adelante, digamos, de que es muy difícil que esto llegue a ser mitad y mitad? Yo concuerdo que puede ser muy difícil mitad, pero debería ser porque las mujeres lo optan. O porque es un programa de familia, pero que también deberíamos de tener hombres. Yo trabajé muchos años afuera de Chile y uno ya veía hombres en que la decisión era, ella sigue con la carrera porque tiene mejores perspectivas de ingreso, pero también, digamos, de ir subiendo de cargos, y él tomaba un puesto, digamos, más doméstico, cuidando a los niños. Creo que a eso tenemos que llegar, que sea una opción y no una obligación el tema de cuidar a los niños. Y creo, Michelle, que también un poco esto de cultural, lo que tú decías, también que en Estados Unidos ha habido cambios, eso lo tenemos que fomentar.
Acá todavía existe muchísimo la visión que la mamá que no va con los niños al colegio, al médico, al tema, digamos, de cumpleaños, es mala mamá. Eso lo tenemos que erradicar y eso sí lo podemos lograr desde el ámbito, desde colegios, universidades, cuando empiezan a trabajar. Nadie es una mala mamá. Hay un tema de que hoy tengo tiempo o no, hay prioridades y el niño igual va a ir al médico. Si va con, por ejemplo, el papá o va alguien más de la familia, la contención es la misma. Creo que tenemos que ir sacándonos un poco algunos prejuicios o culturalmente temas arraigados que son muy fuertes en América Latina. Mónica, y quería agregarte una pregunta. La pandemia, tú recién lo dijiste, tú estabas en contra del teletrabajo, pero a favor de la flexibilidad. El impacto que tú has visto en tu entorno laboral del teletrabajo post pandemia, ¿ha sido un impactó muy fuerte también en la inserción de las mujeres en el mundo laboral? Muchísimo. Y quiero ir a algo que decía Michelle, una parte del problema del desarrollo, y aquí no es solo de la mujer, sino, por decirlo, de todo lo que no era establishment, fue la inclusión, la visibilidad. Durante la pandemia las mujeres desaparecieron. Vimos varias, y lo digo en el banco, lo tuvimos, mujeres que renunciaron porque dijeron tengo que dedicarme a mis hijos que ahora están con remoto, colegio remoto, educación remota, que fue una pesadilla, dependiendo de las edades, sean niños que están entrando al colegio a aprender o hijos mayores que tal vez si no los supervisas están, digamos, en juegos, entonces las vimos desaparecer, la invisibilidad. Y lo otro, que con lo remoto, para hacer carrera tienes que tener visibilidad, y estando en una pantalla. Y lo segundo que dijiste, que fue network, que tú también lo mencionaste, es tan relevante que se den a conocer, y en su casa eso no va a suceder. Acabo de estar en un panel en Miami muy grande de mujeres en payments. El mundo de los pagos es un mundo importantísimo porque todos los servicios significa pagos. Este es un mundo que son desde las tarjetas de crédito, los bancos, pero estaban personas obviamente de la Fed, de los bancos centrales, América Latina y Estados Unidos. Felices todos de que esto se puede hacer remoto. Sí, lo puedes ejercer, lo puedes operar, pero no vas a crecer. Y eso es algo que sí me importa mucho. Quiero que la mujer vuelva, y ahí la ley laboral es un desastre. Tienes que hacer un anexo de teletrabajo y al final hay que motivar la flexibilidad. En Estados Unidos te dan al mes 8 días y a todos igual, y hay un lunes y un viernes dentro de eso. Y tú cargas en un sistema y lo aplicas, y ahí es donde se da esa cosa de hombre-mujer, y estén o parejas en la forma que se dé hoy en día, que se tienen que poner de acuerdo. Y eso es fantástico, te compra flexibilidad, pero te da presencia. Y eso creo que también da más control. Y en eso estamos muy lejos todavía en Chile, sí, en ese nivel de flexibilidad. Santiago, te quiero llevar a los directorios, ¿ya? Porque en general hemos hablado más bien de la presencia de las mujeres en el mundo laboral ejecutivo, pero también hay un liderazgo que ejercen las mujeres o quienes forman parte de los directorios en la mirada más estratégica de las compañías. Y ahí, según la última temporada de juntas de accionistas terminada en abril pasado, las mujeres en los directorios llegaron al 22%. 22%. Ahora, hace 10 años atrás era como un 5%, ¿cierto? Pero sigue siendo 22%. ¿Cómo nos deja eso respecto a la realidad internacional? Qué bonito tema. Precisamente porque estamos pensando en cómo generar estos cambios de largo plazo. Los cambios de largo plazo no ocurren desde la punta de la pirámide, no desde abajo. Y por lo tanto, en el fondo, el rol que estas mujeres cumplen, fuera de liderar las empresas y
Y hay un montón de temas que ahí te puedo mencionar. Las empresas que tienen más directores de mujeres se comportan distinto, tienen montones de cosas que son diferentes. Pero efectivamente son esas mujeres en esas posiciones de poder las que al final del día van a ser las llamadas de alguna manera u otra a dirigir esos cambios. Los números que tú me das en un contexto internacional, no estamos por... O sea, Estados Unidos es bien similar. ¿Ya? Y los números en Europa, en distintos lugares, o sea, la cantidad de mujeres en los directorios sigue siendo bajo y eso comparativamente es así. Efectivamente ha habido una evolución importante y había una evolución importante, de hecho con Matías Brown estamos estudiando este tema, que tiene dos elementos en el fondo. Hay elementos que vienen del policy, leyes de cuotas, por ejemplo, como se han establecido en Noruega o en California, que podemos hablar si es que eso tiene sentido o no. Pero también en el fondo hay una difusión natural. Un tema que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, tiene que ver con, hemos armado de todos los directorios como un social network. Hemos visto si es que los directores en el fondo coincidieron en trabajos pasados o en la universidad, y tenemos por lo tanto un mapa social de todos los directorios de Estados Unidos en el tiempo. Y que lo que hemos ido viendo es que a través de esas redes sociales se difunden distintos tipos de comportamientos, desde cuántos crímenes tú cometes a también en el fondo cómo tú estructuras los directorios. Y lo que vemos de alguna forma u otra es que si es que tú, por ejemplo, tuviste relación o estás vinculado socialmente con una empresa que tiene más directores mujeres, la probabilidad que tú tengas un director mujer en el futuro es más alta que si es que no tuvieras ese vínculo. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer, ya sea regulémoslo o que esto se dé de manera natural, pero queremos de alguna forma u otra entender ese proceso de transición de cómo llegar, ojalá, o cercano al 50%, un mundo más equitativo en términos de la composición de género de los directores. Y en ese proceso de transición, ¿jugaron algún rol las leyes de cuota? Y preguntarte a ti directamente si estás de acuerdo con avanzar con un proyecto como el que está hoy día en el Congreso. Lo que pasa es que, y esta es una conversación, y perdona, aquí me voy a alargar un poquito. Pero sí o no, ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, yo sí, yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy completamente de acuerdo con las leyes de cuota y te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso la conversación es, la evidencia que tenemos es que en el corto plazo eso te puede generar pequeños, en el fondo, problemas. ¿Por qué? Porque en el fondo, si es que no está toda la... Porque quizá todavía no estás listo e impones una condición que hace que eventualmente, en el fondo, tengas un director que quizá está un poquito menos preparado porque estableciste una cuota, ¿ya? Pero eso es en el corto plazo. En el largo plazo, en el fondo, para que tengas buenos directores, tienes que tener muchas mujeres, tienes que prepararlas. En el fondo, tienes que caminar ese camino para que después, en el fondo, esos problemas de misallocation que llamamos nosotros no sean tales, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo estoy de acuerdo? Y aquí me argumento, bueno, primero que todo, porque efectivamente, como te dije, a la hora que tengamos, creo yo, un mercado laboral un poquito más equitativo, y eso parte desde arriba, la economía es más productiva. Y eso lo sabemos, lo tenemos medido. Mi argumento, fuera de ser un tema económico, es un tema de justicia, ¿ya? Aquí habían, me acuerdo, dos, en el fondo, grandes filósofos que se dedicaban a pensar en la justicia. Por un lado estaba Rawls, ¿ya? Que Rawls era como, le importaba ver la justicia en el outcome, en cómo tú terminas, ¿ya? Entonces decía, yo quiero tener una sociedad donde si es que yo tuviera que elegir dónde nacer, elegiría cualquier cosa porque es una sociedad justa en términos de cómo la gente vive. Y en su oficina, está la oficina al lado, en Harvard, Nozick, ¿ya? Un filósofo súper liberal, decía, mira, ¿sabes qué? En verdad, más que la justicia en términos de cómo la gente termina, porque la gente puede terminar bien o mal, pero la gente es distinta, es diferente. Y puede ser que a ti hayas terminado bien porque te esforzaste más, porque hiciste más cosas. Y por lo tanto, la justicia que a mí me interesa no es una justicia en el outcome, sino que en el proceso. Si el proceso de cómo tú llegaste a ese outcome es justo, si te va bien o mal, no importa. ¿Por qué? Porque el proceso fue justo. Y por lo tanto, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y ahí viene la lógica de si es que tenemos o no que corregir, es el proceso en el cual nosotros llegamos a ese directorio, ¿fue el mismo?
fue el mismo. Las normas, con lo que luchamos, con los pañales que cambiamos, el camino que recorrimos fue igualmente difícil. Y si la respuesta, por lo tanto, es no, si es que a uno le costó más que al otro, desde un punto de vista de la justicia, existe un montón de espacio para esa reparación. ¿Y qué es lo que veo yo? Al menos esta es mi lógica, es que estas leyes de cuotas, de alguna manera u otra, son reparaciones que nosotros estamos poco a poco buscando hacer para que esos procesos se vayan volviendo más justos, para permitir esos espacios a las mujeres en el mundo laboral. Y si bien es cierto eso en el corto plazo, puede generar en el fondo como pequeños misallocations, en el largo plazo no me cabe duda que va a generar en el fondo avances importantes en productividad, etcétera, etcétera. ¿Y esa ha sido la experiencia en general en los países que lo han aplicado? Es que, sí, Michelle me dice que no. Efectivamente, son experiencias muy recientes. Ya. En California esto se hizo el 2019, en Noruega más o menos por ahí, por lo tanto... Noruega empezó hace más de 10 años y los resultados han sido pésimos. Michelle, me da la impresión de que no estás de acuerdo. Seamos sinceros, pusiste esto porque querías verme... Sí, yo quería ver eso. Estaba preocupado. Sí, estaba demasiado gentil, ¿no es sí, cierto? Sí. A ver, efectivamente Noruega puso esto en el 2010, fue cuando empezaron con las cuotas, tienen un 40% de cuotas en los directorios y por lo tanto tienen 40% de mujeres en los directorios, pero 8% de mujeres en puestos de gerencia. Lo cual demuestra que no sirve de nada las mujeres en los directorios. Ya hace más de 10 años, o sea, desde el año 2010, hace 13 años. Y eso lo muestran los resultados de los mismos noruegos. Ojo, estos son estudios. Yo me di una vuelta porque casi me convenciste de que habían cambios en los resultados, pero fui a los números y los resultados son mixtos. No voy a decir que son a favor o en contra, son mixtos, no hay conclusiones. Todos los estudios que buscan causalidad, que las empresas con más mujeres en los directorios o más mujeres trabajadoras son más productivos, son más, tienen mayores utilidades, tienen mejor valoración en bolsa. Hay distintas cosas que se han medido, no son concluyentes. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que por el contrario, más mujeres dentro de las organizaciones son menos productivas, hay de todo. Pero no hay, al final cuando uno mira todo, lo más serio te dice, sabes que aquí no hay nada concluyente. Lo que sí es concluyente es que la diversidad sí aporta, digamos, pero la paridad no. Y aquí es el tema de paridad tiene que ver con, tú decías, de justicia, ¿no es cierto? Sí. Pero el punto es que cuando tú dices esto es reparación, a mí me suena esto es limosna. Y eso es bien duro para las mujeres cuando lo dicen los hombres, porque es perdón, o sea, a mí nadie me ayudó, no tengo ni un pituto, yo salí del liceo, o sea, ni siquiera salí de colegio, no tenía los contactos, no tenía las redes, todavía me pierdo en la dehesa, o sea, no es broma, uso Waze es mi más mejor amigo, así que, ¿sabes qué? Yo creo que hay un tema de preferencias. Y hay un tema de que la vida te va dando oportunidades y uno las va tomando. Tengo 3 hijos, o sea, tengo mellizos, no es que... así que la verdad, y no tengo 20 nanas, ¿no? Tengo una nana que se va a las 3 de la tarde por 3 semanas al mes, de las 4. Entonces, tampoco es que yo creo que hay un tema. Ahora, sí tengo algo que no tiene la mayor parte de las mujeres y que es cultural. Yo no tengo... la culpa de las mujeres trabajadoras, porque mi mamá trabajó toda la vida. Y yo al contrario, nunca sentí que mi mamá no estuviera porque no estaba trabajando. Mi mamá estaba trabajando y yo toda la vida me sentí orgullosísima de que yo soy lo que soy gracias al ejemplo de mis padres. Y cuando uno se va a los estudios psicológicos y psiquiátricos de hijos de mujeres trabajadoras, lo que observa es que los hijos de las mujeres trabajadoras son mucho más responsables, son más empáticos, son hombres que comparten las tareas del hogar en forma natural, porque reconocen en las mujeres un igual, y en general son mucho más exitosos que los hijos de madres no trabajadoras. O
sea, al revés, aquellas que están acá y que sienten esa cosa y llegan a la casa corriendo. La diferencia en tiempo de calidad de una madre trabajadora con una madre no trabajadora compartida con sus hijos es media hora a la semana. No es más que eso. No hace una gran diferencia. Entonces, aquí hay un tema súper importante que tiene mucho más que ver con la educación, con quitarse estos miedos, digamos, que con el tema de justicia. Y ciertamente tú dijiste también que había que hacerlo desde arriba, ¿no? Hay que hacerlo desde abajo. Hay que hacerlo desde las mamás que no pueden ir a trabajar porque tienen que cuidar a los hijos porque no tienen las redes para dejar a sus hijos. No tienen una tía, y por lo tanto, o no tienen una nana, no pueden pagar una nana. Los jardines infantiles en eso son básicos. Queremos mujeres en puestos de poder, necesitamos jardines infantiles para poder desarrollar desde la base. Porque ¿de qué sirve, no es cierto, tener mujeres en poder si no existen mujeres desde abajo que puedan seguir alimentando esos puestos de poder? Y un tercer punto que es mucho más polémico, si ya estaba polémica, ahora sí que viene lo polémico, es el tema político. Cuando tú exiges que haya paridad o una determinada cantidad de número o porcentaje de mujeres, hombres, LGTB, blancos, negros en los directorios, pues él también empezar a proponer que haya trabajadores, que haya representantes del gobierno en los directorios, que haya... ¿Dónde quedó la propiedad privada? Si yo tengo una empresa, yo puedo elegir quién dirige mi empresa. ¿Por qué alguien de afuera tiene que decidir si son blancos o son negros los que van a dirigir mi empresa? Ah, es que te va a ir mejor si tienes más mujeres en el directorio. ¿Va? ¿Y si yo quiero que me vaya mal? Es mi empresa, no es la plata de los demás. Entonces, ojo, esto es un caballo de Troya. Y es un caballo de Troya inventado por la izquierda. Porque una vez que estén las mujeres en los directorios, entonces ya podemos empezar a meter otro tipo de conceptos. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Yo no estoy en contra, por ejemplo, de las cuotas en general en países desarrollados cuando tienen 7 años. Y al 7 años se va, sí o sí. No hay posibilidad de que sigan las cuotas. Porque tú podrías decir, mira, se generan las redes para que esas redes empiecen a amarse. Ok, en eso sí puedo estar de acuerdo, pero en Chile ninguna posibilidad. Yo quiero entrar ahí, Mónica, definitivamente, sí. dado que lo vivo. Sí. Y concuerdo con mucho de lo que dijo Michelle, para decirlo de una vez. Ahora, trabajo en banco, toda mi vida soy hipercapitalista. Comencemos con eso. Pero yo creo que estás haciendo un error fundamental, que es el hecho de que yo estaba en contra de cuotas y creo que muchas mujeres que hemos llegado a ciertos niveles estamos en contra y me fui convenciendo que hay que ser un poco más abierto justamente por un tema de que hay que hacer un salto. Y voy a hacer una transición a algo que es un tema similar. Pero básicamente el decir que porque están mujeres o hay una cuota baja la calidad o hacer el contexto de que con eso voy a tener que ingresar a un directorio, una posición, personas que tienen, digamos, pensamiento distinto, sindicatos, lo que sea, creo que es un error absoluto. Tiene que haber libertad en quien escojo. Tiene que haber libertad. Y tiene que haber, por ejemplo, en cuotas, no tiene que ser una paridad exacta. Pero lo que tenemos y en el banco funciona muy bien, no puedo tener una terna a partir de un cierto cargo que no contenga mujeres. Si no tengo terna con mujeres, ese proceso no es válido. Y creo así que funciona eso en el banco. Así funciona en el banco. Eso se llama la paridad de entrada. Y yo estoy completamente de acuerdo con la paridad de entrada. Exacto. Si van 2 hombres para presentarse, ¿no es cierto?, tienen que ir 2 mujeres. Pero voy más tú allá. puedes elegir los 2 Sí, hombres. voy más allá. Sí tenemos cuotas que nos dan, por ejemplo, puntos positivos en el scorecard. Si yo tengo un cierto número mayor de mujeres en cargos altos, me da muchos, digamos, beneficios en mi scorecard. Lo otro
hacemos en el banco fomentos de sponsorship para convertir a mujeres de lo que es un vice president a un director, que ya es un nivel, digamos, de liderazgo dentro del banco, que de 230,000 pasas al 2,000 de liderazgo. Eso, si yo logro en un año y me puedo escoger a la mujer que yo encuentre en la organización y la fomento y la llevo a un cargo así, eso a mí se me reconoce. Y creo que eso es, pero sí hay un cierto tema de cuotas que hoy en día creo que es correcto, porque si no, no es representativo. Y eso, en eso soy exigente. ¿Y con qué lo comparo? Bueno, con el mundo de transición a un net zero. Si no tuviéramos ciertas reglas duras, eso no va a pasar nunca. Todos sabemos que existe el cambio climático. Entonces creo que son temas que el ser humano se mueve por beneficios, pero también por obligación. Entonces hay que hacer una combinación de ambos. Muchas gracias, Mónica. Santiago, no sé si quiere responder o comentar, digamos. Pero la Michelle, por ejemplo, hacía una propuesta. Ella decía, en países desarrollados también se podía pensar en una cuota transitoria, digamos, que durara 7 años y después se quitara como para dar un empuje y después quitarla. ¿Es una fórmula que podría resultar en Chile, por ejemplo? A ver, primero que todo, yo estoy súper de acuerdo con Michelle de que a la hora que uno piensa en las reformas, los incentivos y cómo estas se diseñan es crítico. Y puede ser una reforma súper bien intencionada, mal diseñada, que al final del día termine más que nada dañando a la gente más que ayudando. Lo que tú mencionabas de los 19 trabajadores versus 20. O sea, no puedo estar más de acuerdo, y eso en economía lo recontraestudiamos. Y por lo tanto, lo que te quiero decir es que es más generales, independiente de cómo diseñamos, y quizás no es una cuota dura, sino que lo que tú quieres es tener los candidatos, pero básicamente mi punto es que al final del día, esto no son limosnas, sino que lo que nosotros queremos hacer son preferencias sociales. ¿Por qué? Porque los cambios culturales, para que ocurran, tienen que ser intencionados. Y para que esos cambios culturales y esas transiciones se den, como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en hacer las cosas a veces de maneras diferentes, independientes de estas... Mira, que no sé, que me gustó, que no me gustó. Yo creo que no estamos violando las libertades de nadie, etcétera, etcétera, si como sociedad decidimos intencionar y movernos hacia un equilibrio donde efectivamente, y la palabra que nos convoca hoy día es equidad, hacia una sociedad más igual en términos de las oportunidades que los hombres y las mujeres van a terminar teniendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo estoy de acuerdo, podríamos hacerlo así, asá, estudiémoslo, hagámoslo bien, ¿ya? No lo hagamos mal, sin duda que no. Pero la pregunta es básicamente, ¿queremos como sociedad intencionar ese cambio? Yo soy de la idea que sí. Tú sabes que si tú quieres intencionar un cambio, no necesitas poner una ley. Tú puedes poner incentivos. Si el gobierno de verdad quiere intencionar la ley, bueno, las empresas que tienen, por ejemplo, directores mujeres, paguen el sueldo al director. ¿Cómo no te entendí? El gobierno el sueldo. Ah. Eso es intencionado, es un incentivo, créeme que va a haber muchos que te van a colocar para no tener que pagar el directorio. ¿Por qué tenemos que obligar? Esa es mi pregunta, ¿por qué yo tengo que interferir en tu libertad? Cuando tú generas un incentivo, tú sigues siendo libre de tomar tu decisión. Pero claro, me ponen una zanahoria al frente que es agradable de tomar. Pero cuando tú decides, en vez de le quitas el poder de decisión al otro, en ese momento estás interrumpiendo en tu libertad. Y cuando empiezas a interrumpir la libertad del otro en algunas cosas, es tan fácil seguir interrumpiendo la libertad de los otros. Si queremos un país, yo estoy totalmente de acuerdo que necesitamos hombres, mujeres, chicos bajos, grandes, todos, los necesitamos a todos para construir un mejor país, pero no a costa de obligar y quitarle la libertad a las personas, sino tú lo puedes hacer con incentivos sin ningún problema. Muchas gracias. Hemos hablado demasiado, yo encuentro, así que quiero darle la palabra al público para que hagan comentarios y preguntas. Anita. Yo quiero retomar un punto que Mónica lo enunció, pero quedó ahí, era en el tema de la cabeza estratégica que teníamos que tener las mujeres
sin duda es algo que debe, y luego apuntar a lo que dice la Michelle, de que si bien coincido contigo en un montón de cosas, y he tenido una historia profesional muy parecida a la tuya, digamos, de venir de una abuela trabajadora, mujer y todo, pero eso también ha sido un privilegio. Y lo miro también como un privilegio, porque no es habitual. Al revés, me toca acompañar profesionalmente mucha gente joven que tiene que luchar contra esas culpas instauradas familiarmente. También creo que no es bueno compararse con Noruega. Yo tuve una hija que vivió casi 10 años en Dinamarca y un yerno que fue CEO en Dinamarca, y me decía, no hay interés en las mujeres porque la diferencia salarial entre una mujer que está en un directorio o alguien que trabaja en un trabajo medio que va a tener tiempo para un montón de cosas es mínimo. En los países de Europa del Norte no hay incentivos económicos, incluso ni siquiera por estudiar. Entonces también creo que es lo mismo que pasa cuando miramos educación. Nos comparamos da lo mismo, con Finlandia, con Suecia, o sea, está lejos. Nosotros somos Latinoamérica, tenemos un contexto distinto y creo que desde ese punto de vista es donde tenemos que funcionar. Coincido contigo en que no hay que imponer la libertad, todo lo demás, pero creo que tampoco es comparativo solo en cifras. Cuando hablamos solo en cifras, y esto lo estoy hablando como comunicadora, el relato pierde, porque el relato tiene que ver en qué situación de vida funciona. Estoy de acuerdo, aquí tenemos un grave problema de jardines infantiles, de salas cuna. No puede ser que una mamá joven, como muchas de las que están aquí, yo ya soy abuela, estoy en otra etapa de mi vida, obvio, y soy la que más peleo por estos temas, el tema de las salas cuna, jardines infantiles que funcionan hasta las 2:30, ¿qué mamá puede trabajar con eso? Ni qué papá tampoco, pero creo que hay que hacer un trabajo que tiene que ver, pero me encantaría que partiéramos con la cabeza estratégica que nos faltan las mujeres, porque creo que es un muy buen punto que quedó pendiente. Bueno, yo eso se lo quisiera traspasar sinceramente a Santiago, porque está en la parte anterior a cuando yo recibo a las mujeres. Así que, ¿cómo podemos fomentar eso? Yo creo que hay hartos temas que vienen de antes, como dicen ustedes. De hecho, te estabas hablando de educación. Efectivamente, una de las brechas grandes que nosotros vemos tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de carreras que los hombres y las mujeres elegimos, porque no estamos igualmente representados en todas las carreras. El gran tema que se ha conversado mucho en Estados Unidos es las carreras como las que llamamos STEM, que son economía, ingeniería, como carreras más numéricas. Yo estudié en Bochef. Eran 20 mujeres, era 20% hoy en día será un 30% y es un éxito, ¿te fijas o no? Y sigue siendo una minoría y uno dice, ¿por qué? No es que las mujeres saquen menos puntaje, es que prefieren menos, por ejemplo, ciertos tipos de carreras que después llegan o se requieren en un banco, por ejemplo. Y hay muchas más mujeres en carreras como enfermería o pedagogía. Entonces, la pregunta es cómo nosotros vamos haciendo esos cambios, cómo vamos generando esos cambios, esas preferencias, o quizá, como dice Michelle, quizá somos distintos y siempre vamos a elegir cosas diferentes. La verdad es que no lo sé, pero yo creo que efectivamente tiene que ver con, hay como la niñita que, por ejemplo, en vez de tener una figura de decir, oye, voy a ver una muñeca cocinando a una empresaria con un maletín, yo creo que pequeñas cosas así de cómo tú empiezas a pensarte, a proyectarte, a soñar, son cosas que eventualmente pueden tener efectos de largo plazo, y yo creo que estamos en esa transición. Yo quiero también decir, hace años fundamos en Chile Mujeres en Finanzas. Yo me separé ya porque tiene vida propia y es una gran institución, pero a las mujeres jóvenes motivarlas que hagan redes, y fue algo que mencionó Michelle, que es muy importante. Yo estoy en cámaras, tuve mucha suerte, yo tuve una carrera bastante, diría, fluida, suave, me encontré siempre con gente muy abierta y fomentándome, así que no tuve, digamos, porque tampoco estuve en la mayoría de mi carrera en América Latina, no lo sé. Pero bueno, y acá tenemos a alguien con quien compartimos algunos directorios y al final uno se va conociendo y eso es muy relevante. Entonces el tema de las redes es algo que tenemos que enseñar. Y
las mujeres pensamos que las amigas son como para lo emocional. El hombre hace redes que le sirven en el fútbol y así van progresando. Eso lo tenemos que motivar. Y creo que sí hay un tema desde casa, educación, pero en las universidades también. Fomentar y obligar a que las mujeres entren en redes de discusión, en redes de talleres de teatro, de trabajos, pero el tema sí es crucial para cuando lleguen a trabajar, se proyecten, no solo ejecuten. No es solo hacer la tarea, es para qué la hago y cómo la podría hacer mejor. Gracias. Yo hace 20 años me dedico a buscar y desarrollar talento a través del coaching y la búsqueda de ejecutivos y ejecutivas. Y he visto el cambio en estos 20 años desde queremos hombres, incluso mujeres que querían hombres, porque decían, ya tengo muchas mujeres, a una situación hoy día en que las empresas dicen, idealmente una mujer, ojalá sea una mujer, porque queremos tener la equidad de género. Yo creo que ha habido un cambio cultural. En algunos casos es más políticamente correcto que auténtico, pero como dicen, fake it until you make it, entonces ya la cosa está haciendo una tendencia bastante fuerte. Pero en ese mismo sentido también he trabajado con mujeres que quieren desarrollarse y llegar a posiciones de liderazgo, tener el rol estratégico del que estamos hablando, pasar de la ejecución a lo estratégico, pero no saben bien cómo hacerlo. O sea, dicen, ¿qué tengo que hacer? Esto de las redes me parece súper bueno, pero ¿cuál tiene que ser esa conducta que yo voy a tener en el lugar de trabajo, en el espacio laboral, para que la empresa se fije en mí y me proyecte a un cargo estratégico? Esa es una duda que tienen los hombres también, pero es interesante conversar. ¿Por qué voy a dejar de ser lo que soy ahora y voy a ser mañana un gerente o un directivo o un director de la empresa? Esa es algo bien sutil, pero no es tan fácil de entenderlo. Por eso me gustaría saber en su experiencia qué es lo que hicieron ustedes para tener estas posiciones de liderazgo que tienen actualmente. ¿Quiere hacer un comentario sobre lo mismo? Sí. Sí, se escucha. Es que se me está pasando todo el rato que también estamos hablando de mujeres, hombres, pero gracias por el comentario, porque eso nos pasa a todos en posiciones de liderazgo. Nos pasa, yo también trabajo en consultora hace muchos años, acompañando a hombres y mujeres en posiciones de liderazgo, que tienen ese desafío de mirar desde el día a día cómo subirse al balcón y ver con una mirada más estratégica. Entonces, siento que todo el rato estamos con una creencia de base desde que las mujeres lo hacemos mal, porque llegar una mujer a un directorio hoy, a ver, una transformación de este tipo, un cambio cultural, como ustedes decían, como decía Santiago, hay que intencionarlo. Y creo que no hay una sola bala de plata, no es arriba, no es abajo, es arriba y es abajo. Y en ese sentido tenemos que cambiar el conjunto de creencias y valores que hace de esta realidad, ¿no es cierto? Y yo escucho que la creencia es que las mujeres lo hacemos mal. Y yo veo muchas mujeres acá sentadas, la mujer que tengo al lado mío que es brillante, que está en directorios, está en un rol de gerencia general y lo hace muy bien. Y acompaño hace muchos años a muchas mujeres que se preparan desde hace muchos años en distintas instituciones a ocupar roles como directoras, y no veo, bueno, hay muchos hombres también en instituciones de fuera de Chile y demás que se están certificando para roles de directores, pero hay muchos hombres que no se preparan para eso, van y se sientan, y créanme que hay muchos que no lo hacen muy bien, ni siquiera se lo preguntan si lo están haciendo bien o mal en un rol de directorio o en un rol de gerente general, no se lo preguntan, está bien. Y bueno, pero las mujeres sí se preparan y se esfuerzan y están todo el tiempo preparándose y llegan mucho mejor preparadas muchas veces a esas posiciones de liderazgo con esta narrativa de cuota por cuota. Entonces yo creo que lo hacen mal estar con esto de si es hombre o si es mujer. Yo creo que es un desafío que tenemos todos, hombre, mujer o ya no sé, la diversidad de género que tenemos. Entonces gracias por tu comentario. Creo que este mindset estratégico tenemos que desarrollarlo todo. Si vemos los desafíos que tienen las empresas hoy, todos tenemos que estar pensando a nivel futuro, en
Gracias. Especialmente por mi ser. También tengo la suerte de tener un marido maravilloso que tomó la decisión muchas veces de dejar en posiciones de liderazgo. Yo iba al colegio y me preguntaban si me había separado. Tuve la oportunidad de hacer una buena carrera, tomar posiciones de liderazgo. Mi marido en algunos momentos él decidió hacer una pausa para que yo pudiera crecer, pero no todas las mujeres, como decía, han tenido esa oportunidad. Creo que de eso tenemos que hacernos cargo, no como limosna, porque tenemos que cambiar esa cultura en la que estamos inmersos. Por suerte, en el sentido de las mujeres, creo que hombres y mujeres, como estamos acá, tenemos que hacer ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Ya. Yo resueno mucho, Mónica, con lo que tú dijiste. Casi todo lo que dijiste me hizo sentido. Y quería agregar un poco, yo trabajo en Impacta ABC, que es un fondo de inversiones que invertimos en startups de impacto social. Y me llama la atención de que el 80% de las startups son lideradas por hombres porque son estratégicos y ejecutadas por mujeres porque somos buenas para ejecutar. Entonces, yo tengo una posición que soy directora de operaciones y directora de marketing. Entonces, soy muy buena ejecutora y soy muy buena estratega. Más es lo que digo yo, como, ¿cuándo van a ser las mujeres las founders? Porque las mujeres, yo creo que por ADN o por algo de nosotros, somos buenas ejecutoras. Los hombres, por su lado, no son tan prolijos, no sé si es tu caso, Santiago, pero que me está mirando con la cara de... No, está bien. Después vamos a profundizar. Pero en realidad las mujeres somos más prolijas y somos buenas ejecutadoras, yo creo que de un ADN que tenemos, de ser madre, de todo este rol. Incluso la Michelle decía que desde el tiempo de las cavernas. Entonces, es verdad que es muy difícil a los hombres en posiciones de liderazgo soltarnos desde posiciones de ejecutoras y dejarnos ser estrategas, porque somos muy buenas ejecutoras. Y yo te pregunto a ti, Mónica, ¿cómo soltar a las mujeres que dejar que ejecuten porque ejecutan tan bien para que dirijan? ¿Quién ejecuta? Es un desafío. A ver, yo también quiero decir algo y obviamente llevo muchos años trabajando. Los hombres que han llegado a posiciones de liderazgo han trabajado durísimo, ¿sí? Habrá alguno que uno dirá no es tan bueno, la mayoría han trabajado y muy duro para estar donde están. Eso obviamente hay un tema de constancia que tenemos que traspasar y que yo hago muchas charlas de desarrollo y he cambiado mucho el enfoque. Da lo mismo, ¿qué quieres? Y ten una mirada hacia dónde quieres ir. Y eso aplica para cualquier género. Pero si hay un tema, lo que tú dices, de que el hombre siempre se ve en la próxima posición. Y a las mujeres cuando tenemos reuniones y hacemos reuniones específicas y sobre todo en desarrollo, tú planea dónde quieres ir. Porque como que hay todavía esa visión de que me tienen que sacar como con una grúa y poner arriba, eso no pasa. Tú tienes que visualizarte y tienes que ir trabajando qué me falta para asumir esa posición y cómo logro la visibilidad para que los que serían mis pares me empiecen a reconocer como tal. Entonces, hay un trabajo por ambos lados, ayudar, pero también es efectivamente un trabajo que la mujer misma tiene que hacer, de decir, estoy dispuesta a invertir y a poner la carrera en un cierto periodo como prioridad para llegar al próximo cargo. No es magia. Gracias. Michelle, no sé si tiene algún comentario. Sí, tengo varios comentarios. Efectivamente, yo creo que el buscar, si es que uno busca, yo no sé si uno busca en realidad, yo siempre he creído en la excelencia, en tratar de hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Uno empieza cuando lo mandan al principio, ¿no es cierto? De la mejor forma posible, y creo en la excelencia, y creo que eso es lo que caracteriza en general a cualquier persona que está en el poder. Pero hay que entender, y yo creo que
armar una carrera implica entender que tenemos, y aquí yo sé que me van a matar mucho, pero esto es ciencia, que los circuitos cerebrales de las mujeres son distintos de los circuitos cerebrales de los hombres. Hay experimentos en que se les hacen a los hombres, por ejemplo, los temas que sugieren agresividad se les encienden todos los circuitos cerebrales, a las mujeres no. A las mujeres los temas sociales les encienden los circuitos cerebrales, ¿ya? Cuando uno empieza a entender la forma en que funciona la cabeza de los hombres y funciona la cabeza de las mujeres, es mucho más fácil entender qué es lo que uno tiene que hacer para ocupar aquellos lugares de poder que a uno le gustaría ocupar, ¿ya? Y les voy a dar unos ejemplos. Yo he trabajado casi toda mi vida, me siento en lugares en que son 90 o 99% hombres y 10 o 1% mujeres. Y trabajamos distinto y pensamos distinto. Y en la forma de plantearnos socialmente somos muy distintos. Y ahí a mí me hace un clic importante. Cuando, estoy hablando de personas muy importantes en Chile, se sientan en una mesa, y esto es una experiencia, yo me senté a verlo, yo dije, aquí voy a sentarme a ver hombres alfa. Entonces, y presentaban, oye, yo creo que este es el proyecto que hay que hacer, y detallan su proyecto. Y salía el siguiente, tu proyecto no sirve para nada, lo siguiente hombre. O sea, y estoy siendo gentil en las palabras, lo que hay que hacer es esto. Y sale el tercer hombre, o sea, los proyectos de ustedes no valen nada, lo que hay que hacer es esto. Entonces, habíamos un par de mujeres, 2 mujeres exactamente, y nos comunicamos por WhatsApp porque yo estaba muerta de la risa. Porque yo fui y dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos hacer esto. Saltaron todos, igual que con el resto, ojo, no es distinto, diciendo que mi proyecto no valía nada, y mi sensación personal fue, bueno, ok, si no les gusta, bien. El otro proyecto que planteó la otra mujer también fue como, bueno, si no les gusta, bien. Los hombres, en cambio, peleaban como que les estuvieran quitando la vida cuando les hablaban mal de su propio proyecto. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver en la forma de enfrentar los temas. A mí, de verdad, me importa bien poco si a alguien no le gusta algo que yo presenté, porque yo entiendo, pero el hombre necesita ser alfa, nuevamente, él necesita ser el líder de la manada. O sea, vean ustedes al, ¿cómo se llama?, al domador de animales, digamos. Necesitan ser los líderes de la manada. Y eso los lleva a posiciones de poder en forma automática, porque ellos siempre buscan ser el líder de la manada. Nosotros no buscamos ser líder de manada. No es en nuestro ser natural, no lo buscamos. Y cuando uno se da cuenta cómo actúa el líder de la manada, se da cuenta que hay ciertas cosas que las mujeres no hacemos y que cuando las empezamos a hacer, nos empiezan a escuchar. Y es, por ejemplo, llevar la contraria. Por ejemplo, hablar golpeado. Nadie se muere de que alguien hable golpeado en una reunión. Los hombres juegan fútbol y se patean dentro de la cancha. Y afuera son los más mejores amigos. Las mujeres se sienten. Y es verdad, no estoy diciendo nada que es comportamientos promedio, no todas las mujeres. Entonces yo creo que hay un tema ahí que cuando uno lo empieza a entender, empieza a identificarlo. Ojo, esto no se me ocurrió de la nada, esto yo lo he leído mucho respecto de los comportamientos, los liderazgos, la negociación, cómo negocian las mujeres, cómo negocian los hombres. Y cuando uno lo empieza a entender, empieza a darse cuenta de cuáles son los puntos que tiene que tocar para que te empiecen a escuchar, te empiecen a ver, te empiecen a diferenciar. Gracias. Yo quisiera sumar a eso... Nos quedan 5 minutos. Lo sé, va a ser medio minuto. Yo no creo que las mujeres seamos menos líderes, menos alfa y menos convincentes. Lo haremos por otros medios, pero llegamos probablemente a mejores resultados si nos enfocamos en ello. Entonces, sí hay un tema de análisis científico, perfecto, pero antes las mujeres no hacían muchos deportes extremos que hoy en día logramos hacer. Yo creo que es un tema, volviendo a lo que decía también Santiago, de irlo incorporando y fomentando con mucha fuerza que nos creamos lo que podemos ser. Muchas gracias, Mónica. El que tenías una pregunta. Bien cortito, porque en general ya casi todo se ha dicho y concuerdo mucho, Mónica, con lo que has planteado, porque
lo viví en gran parte de mi carrera. Yo hice la carrera de ejecutiva en un banco partiendo de cero hasta sentarme en el comité de dirección y ahora soy directora de empresa. Entonces me tocó hacer esa transición y la verdad es que lo primero quizás me pasó porque yo siempre estuve rodeada de hombres, o sea, tengo solo hermanos hombres, primos hombres, me casé con mi marido que son solo hombres y solo tengo hijos hombres. Por lo tanto, sí. Para mí nunca fue un tema que una mujer pudiera ser distinta a un hombre o pudiera tener, no sé, distintas posibilidades u oportunidades que un hombre. Pero sí, dentro de los temas, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo carrera, bueno, yo era directiva en el Banco Santander, estuve a cargo de la dirección de comunicaciones corporativas varios años. Ahí nos conocimos con José Tomás, peleamos también. Pero cuando yo estaba haciendo carrera y quería que llegaras, porque yo sí quería llegar a ser subgerente, quería llegar a ser gerente y quería llegar a ser gerente de división, o sea, no sé, tenía ambiciones y cómo hacerlo, cómo lograrlo. Entonces, dentro del coaching, precisamente esto de que las mujeres somos tan orientadas a la tarea y que tenemos que cumplir lo que nos mandan y hacerlo bien y hacerlo perfecto, me preguntaron, bueno, ¿tú cómo vas a las reuniones? Bueno, ¿llevas un cuaderno para anotar? Sí, obvio que llevo un cuaderno. No vayas más con cuaderno a la reunión. No te pongas a anotar porque eso de por sí ya denota que tú vas a tomar un pedido. O sea, así pequeños temas que en el fondo tienen que ver con cómo somos. O sea, yo sigo trayendo un cuaderno y sigo anotando, pero cuando iba entonces me di el trabajo de ir ya, prepararme la reunión ya, de qué se va a tratar la reunión, llevar pensado quizás qué me van a pedir, llevar unas ideas ya prepensadas para esa reunión. O sea, nosotras tenemos que prepararnos para superar nuestra forma de ser. ¿Y cómo llegar a ser director? Bueno, hay que prepararse. El S tiene los cursos de gobierno corporativo, la católica también, o sea, no es pasar de ser una buena ejecutiva a ser una directora de empresas, la pega es totalmente distinta, o sea, la pega, tienes que cambiar el mindset completamente. Así es que, y ahora también como tú me tomé varios, porque estoy ahora de directora en una empresa salmonera, y a mí esto de las mujeres en los puestos directivos me apasiona, realmente me raya, entonces firmamos el compromiso por la equidad de género de la industria del salmón, con todas las autoridades de la 10ª región, en fin, con planes de acción y compromisos. Entonces me toca dar las charlas y la verdad es que me estoy llevando varios de tus puntos, porque el tema del network, pucha que es importante, o sea, las mujeres somos súper buenas para hacer network, tenemos el WhatsApp del colegio, del jardín infantil, de las compañeras de colegio, de la compañera del pilates, pero los hombres tienen otros tipos de network en sus redes de WhatsApp, entonces hay que ver cómo genero esos networks, pucha que es importante. Y el que entrar al colegio, los hombres ven el WhatsApp del colegio y ven quién me sirve. ¿Quién es el papá de fulanito? Sí. Pero fuera de broma. Pero es cierto. Y las mujeres no lo hacen. ¿Quién es la mamá del mejor amiguito de mi hijo o de la niñita? Pero hay que hacer un poco cambio de mindset. Hay que hacer un screening completo. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario para cerrar, pero para cerrar tendría que ser muy corto. Sí. Y con eso ya nos vamos. En mi experiencia laboral, en el pasado, siempre tuvimos problemas con mujeres que con hombres. Entonces, tratar de que, también es cierto, tenemos que trabajar mucho con hombres para abrir cabezas, para abrir mentalidad, pero tenemos que trabajar entre nosotras también para no sentirnos amenazadas cuando otra mujer vemos que es súper capaz y que viene con muchas ganas ser hermanas, ser sororas, ser... y compartir los éxitos y ponernos en los pies de esas otras mujeres
creo que todavía nos falta ahí un trabajo. Ya, les quiero agradecer un montón a todos, en especial al público por los comentarios tan interesantes, a la Mónica, por supuesto, a Santiago, a la Michelle, porque en realidad todos yo creo que nos llevamos un montón de ideas y de nuevos conceptos para la casa. Así que muchas gracias a Somos Financieras, a Vinculación, al ESE, por supuesto. Muchísimas gracias por la organización y estemos atentos para el próximo y juntarnos aquí mismo. Muchas gracias a todos. En el DF nos importa encontrar las señales de economía, tendencias y negocios, con la misión de ampliar tu mirada hacia las innovaciones que serán el titular del mañana, porque si hay una mujer en portada es una señal que importa. Estamos en una sociedad que avanza hacia la equidad de género. Por eso, este año seguimos visibilizando a todas las mujeres líderes a través de la primera guía de fuentes Mujeres en Acción. Diario Financiero. Las señales importan. Desde hace algún tiempo, en Grupo DF, conformado por Diario Financiero, DF+ y DF Sud, decidimos hacer un trabajo consciente por dar mayores espacios para la diversidad y equidad de género. Decidimos incluir siempre a una mujer en la portada, tener siempre a mujeres en nuestros paneles de conversación y crear la comunidad Somos Financieras, que tiene un newsletter semanal, un comité editorial y organiza encuentros. Pero ese esfuerzo que ha permeado a todas las áreas de nuestra organización ya no es suficiente. Según datos del proyecto de monitoreo global de medios más reciente, las mujeres están drásticamente subrepresentadas, con apenas un 25% de participación como sujetos y fuentes de las informaciones publicadas. Por eso, decidimos que en 2023 nuestros medios adquieran un compromiso formal con la visibilización de las mujeres que están destacando en distintas áreas, a través de la iniciativa DF Mujeres en Acción. Eso, junto a un periodismo de excelencia, son nuestro aporte al país y a una sociedad con más libertad, justicia y democracia.